está en 50 puntos básicos. Rocío Poquet Nieto, Sales Manager de Aegon Asset Management. Rocío, bienvenida. Buenos días. Venido no mejor día para eso. Pero bueno, peor está la gana ahora mismo, ¿eh? Bueno, llevamos una semanita que es un poco a ver qué pasa, ¿no? Te levantas por la mañana, tienes unas noticias, a mitad de mañana tienes otras, por la tarde tienes otras, con lo cual es sube, baja y a ver qué va pasando. Pero bueno, bien. 50 o 25. 50. Sí o sí. A ver, nosotros lo que estamos pensando desde Aegon Asset Management y nos mantenemos firmes también desde la semana pasada con Silicon Valley Bank es que al final tanto Powell como Lagarde no van a dejar llevarse por las noticias sobre dos bancos y que van a ser firmes en su mensaje de batir la inflación. O sea, no debemos olvidar que esta semana salieron los datos de inflación americanos y siguen bastante por encima de ese 2% esperado. Los datos españoles también han salido y demuestran que la inflación sigue ahí y además se está convirtiendo un poco en una inflación más estructural, ¿no? Llevada a cabo por los salarios, por esa presión de los precios al alza, ya no en las materias primas, como vimos que fue un poco el desencadenante el año pasado, sino en cosas más del día a día, como pueden ser los salarios, como puede ser la comida, o sea que nos va impactando más a todos y que para combatirlo siguen teniendo que subir los tipos de interés. Ese ansiado 2% aún está lejos y lo que les queda es lo más difícil porque han demostrado que bajar de los 2 dígitos con la subida de tipos ha sido no relativamente fácil porque al final se ha retrasado bastante en el tiempo, pero que sí que lo han podido combatir, pero lo más duro es ese 4% final, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la fotografía nos vamos dejando que Jeremy Hunt ha anunciado 20.000 millones y claro, deja el Banco de Inglaterra con la relación de que hago ahora 25 la semana que viene, que tenemos esa subida salarial, por ejemplo, en gran parte de Alemania por encima del 10%, en determinados sectores que solo veían una subida así en 1973, con lo que pasó en el 74, y con una sensación en el conjunto de Europa, Meloni y Sánchez, con una subida de pensiones que también están por encima del 8%. ¿Cómo va a bajar la inflación? Si la segunda ronda de salarios es que ha venido para dejarla mantenida, ¿no? Claro, es lo que comentábamos, que al final la inflación es un poco más estructural y también viene derivada por un problema demográfico que tenemos en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos también se van a enfrentar a ese problema, pero al final el número de personas trabajando para pagar a un pensionista va disminuyendo considerablemente. Si al final tú tienes esa fuerza laboral que se ha reducido, tiene más poder a la hora de demandar. Y luego que al final los puestos de trabajo que se están generando, en Estados Unidos es un poco el mercado líder en este sentido, son en sectores estructurales, gobierno, hospitales, colegios. Al final no es esa tendencia de las tecnológicas que es donde vemos que en Estados Unidos se están despidiendo, ¿no? Al final hay 4 ciudades clave donde a lo mejor, pues por ejemplo en San Francisco el otro día comentaba con los gestores que sí, a nivel de las empresas tecnológicas está habiendo un poco más de convulsión a la hora de despidos y de hecho Meta anunció el otro día que iban a despedir a 10.000 personas más. Pero es que hay otros sectores que están demandando mucho. Es que aún hay que eran 11.000 millones de puestos, 11.000 millones de trabajo, de puestos de trabajo. Se generaron de 311.000 trabajos, 1.000 trabajos más en el mes de febrero, con lo cual los datos también acompañan en Reino Unido. Y si miramos a España un poco más en detalle, también acompaña, con lo cual al final no estamos viendo que ese mercado laboral que está soportando la inflación se vaya ralentizando. Lo que pasa es que también nos ha mostrado en los últimos días que las subidas de tipos de interés tienen un daño enorme ahora mismo en el sistema financiero. Sí, tienen un daño enorme en el sentido en el que es más difícil gestionar ese riesgo, ¿no? de tipo de interés, pero ya no solo es en el sector financiero, lo vimos un poco con esa pérdida de confianza en el gobierno británico en septiembre, cuando los planes de pensiones tuvieron que deshacer posiciones para hacer frente a los margin calls de los swaps de tipo de interés y por lo tanto es algo de lo que ya, o sea, es un problema que ya se veía, ¿no? De todas maneras, independientemente de la subida de tipos, hoy hacemos frente, bueno, ayer sobre todo, al problema de Credit Suisse, que es un problema que no es puntualmente de ayer. Al final hemos visto como a lo largo de los 2 últimos años hemos tenido bastantes noticias sobre el banco y al final el sector financiero siempre está en el punto de mira. No, lo de Silicon Valley Bank, pues al final es un banco de mediano tamaño, un banco regional en Estados Unidos
controlado por una regulación diferente que la de los grandes bancos y por lo tanto puede afectar de una manera u otra, pero no hemos visto que sea un problema del sector financiero sistemático como pensamos que como fue la crisis de Lehman. O sea, al final todo el mundo, queramos o no, han pasado 14 años, pero seguimos recordando ese 2008 y cualquier noticia que pueda afectar a un banco nos hace enseguida reflejarnos en el 2008 cuando es completamente distinto. Y algo que hemos visto que no se vio entonces es esa respuesta muy rápida por parte de los bancos centrales. La Fed acudió al rescate de Silicon Valley Bank, el Banco de Suiza ha ayudado a Credit Suisse y lo que no vemos es que se pueda al final contagiar al resto de Europa porque los bancos están con niveles de liquidez en máximos y la regulación después del 2008 en Europa reforzó esa protección a los clientes de los bancos, ¿no? Podemos ver en los próximos meses que la reducción del balance, por ejemplo, del BCE, que pueda anunciar hoy, que además hace previsiones de inflación, pueda quedarse en nada al lado de la restricción del crédito que pueden hacer las entidades bancarias. Es decir, pueden ir muy por delante las entidades bancarias ya restringiendo el crédito, viendo la fotografía actual, a incluso la reducción del balance del Banco Central Europeo. Bueno, al final son dos líneas de actuación diferentes. Por un lado, la subida de tipos, pues lo que hace es, como bien comentabas, restringir el crédito, porque menos personas se van a poder permitir, o menos empresas van a poder permitirse pagar esos tipos de interés altos, pero al final, a nivel de la deuda corporativa, los mercados se van autorregulando, ¿no? Si tú eres una empresa que hoy vas a emitir nueva deuda, porque tengas que repagar la anterior, el tipo de interés al que lo vayas a pagar es mayor, la deuda que tiene el Banco Central en balance, cuando vayan deshaciendo esa posición tienen que encontrar otro comprador, ¿no? Con lo cual al final se va a ir autorregulando. Lo que sí que es cierto es que muchas empresas que emitían deuda a lo mejor se lo replantean por el alto coste que pueda tener, pero al final el Banco Central Europeo va a tener a lo mejor que reducir la velocidad a la que está deshaciendo balance para no provocar ningún contratiempo en los mercados de renta fija. Pues se irá viendo, ¿no? Ya están empezando a hacerlo ahora en marzo, a ver qué dice hoy Lagarde sobre esa velocidad de ventas de activos en balance. Semana que viene Powell, ¿25? 25, 50. Nosotros confiamos en que Powell no se deje llevar por esas noticias sobre Silicon Valley Bank y que mantenga su posición firme sobre su idea de combatir la inflación, que al final es lo que está determinando su línea de acción. Y la pregunta fundamental, ¿qué hacen inversores en este entorno? ¿Qué estáis viendo o qué están haciendo vuestros gestores? El inversor en este entorno lo que debe de hacer es mantenerse cauto, ¿no? O sea, al final lo podemos ver a lo largo de los últimos días. Si ayer hubiese vendido, hubiese materializado pérdidas, y hoy hemos abierto con una subida a nivel del sector financiero, ¿no? Por lo tanto, al final hay muchísima volatilidad. No hay que olvidarse de que al final la inversión es a largo plazo y dejarse llevar por las noticias puntuales muchas veces es muy peligroso. Entonces nosotros lo que sí que estamos haciendo es mantenernos en cortos plazos. Nos gustan más las estrategias de bonos de tipo flotante, principalmente para reducir esa volatilidad de tipo de interés a la que estamos asistiendo, pero siempre siendo muy cautos y muy defensivos, invirtiendo en empresas que estén poco apalancadas, con líneas de acción bastante claras, definidas y sobre todo que tengan al final un impacto de la inflación mucho más reducido. ¿Te refieres a renta variable o renta fija a bonos corporativos? Bueno, al final en ambos lados. Gemelos, ¿no? Son hermanos gemelos. Cuando inviertes en un bono y más ahora en este entorno de mercado, hay que hacer un análisis muy exhaustivo de la empresa. Si la empresa está muy apalancada, si no puede trasladar esos altos costes al consumidor, pues son empresas que van a hacer frente a dificultades y que por lo tanto a nivel de tanto renta variable como renta fija el inversor va a sufrir, ¿no? Hay que irse a empresas más de calidad, que estén un poco más consolidadas para que el inversor pueda estar un poco más tranquilo. Rocío Poquet Nieto, Sales Manager de Aegon Asset Management. Buen día y buen negocio. Vamos igualmente, a ver qué pasa. Me lo he apuntado, ¿eh? Buen día y buen negocio, igualmente. Rocío. 9:38, vamos a la clave.